necesario un local propio, es necesario, lo necesitamos, es necesario para el día de hoy. Y para responder bien la pregunta, me di a la tarea de buscar todos los lugares de reunión, por, por así manejar el término, que se mencionan en la Biblia. Entonces, quiero como que aclarar esta parte, digo, aprovechando de que voy a hablar del tema, quiero aclarar esta parte de qué es un templo, qué es una iglesia, cómo se usaba en la Biblia. Entonces, toda la enseñanza está basada en un diccionario bíblico. Me pareció muy bueno, muy bien documentado. Entonces, les encargo que si puede pasar la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es un templo o una iglesia? Porque notamos las dos palabras en la Biblia y es importante definirlas. Entonces, de acuerdo a este diccionario que encontré, el templo es un lugar de adoración. Significa lugar sagrado o santo. En el Antiguo Testamento se refería a la casa de Dios, pero también templo podía referirse a un palacio o una gran casa. ¿Qué era lo importante del templo? Que es un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento, solo se refieren como tal a un solo templo, que ahorita vamos a hablar más sobre eso, pero la palabra templo tenía este significado, que era un lugar de adoración, un lugar específico de adoración. Cuando nos reunimos en la iglesia, nosotros se convierte también en eso. Cuando vamos a la congregación, se convierte en eso, se convierte en un lugar de adoración. Ahora, vamos también a ver el por qué, y esto tiene parte que ver cuando aparece la palabra iglesia, pero vamos a ver por qué podemos, cualquier lugar donde nos reunamos, ser un lugar de adoración. Y para eso es importante la definición de la palabra iglesia. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia, derivada del griego eclesia, se refiere a cualquier asamblea, y esto es lo importante, asamblea, cuerpos locales de creyentes o el cuerpo universal de Cristo. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando se usa esta palabra, se refiere a una asamblea, a un conjunto o un grupo de personas reunidas en un solo lugar. Hoy en día, pues la palabra iglesia para nosotros tendría un significado muy parecido a templo, o incluso podríamos decir que son sinónimos. Pero de acuerdo a este diccionario bíblico, y fue algo que me gustó mucho descubrir, no son sinónimos. El templo era el lugar específico y la iglesia era la asamblea donde los cristianos decidían reunirse para alabar a Dios. Entonces, la iglesia, al, al, al reunirse, convierte ese lugar que se están reuniendo en un lugar de adoración. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, como les dije, me gustaría clarificar todos estos términos de lo de las palabras que aparecen como lugares de adoración o de congregación en la Biblia. Y vemos estos cinco palabras que se ocupan en la Biblia para definir o referirse a un lugar de adoración. Primero es el tabernáculo o la tienda de reunión, hecha desde Moisés y mantenida hasta el reinado del rey David, porque Salomón lo primero que hizo como rey fue levantar el templo. Entonces, durante todos estos años, que fue un periodo bastante largo, cuando se refiere al tabernáculo o la tienda de reunión, era una tienda que se armaba. Y esa, sobre todo leemos en Éxodo que cuando la nube se movía, se tenía que mover la tienda, se tenía que mover el tabernáculo, pero ahí donde se levantaba el tabernáculo era donde se posaba la presencia de Dios. Después también vemos en la Biblia lugares de adoración o lugares altos. Había Dios mandado a través de Moisés que se adorara en Silo,
pero hubo un periodo en la época de Israel en que Silo fue conquistada por los filisteos. Entonces la tienda de reunión salió de ahí y se nos menciona a lo largo de la Biblia lugares altos o lugares de adoración, lugares consagrados para adorar ahí a Dios. Después vemos la palabra templo, que como les mencionaba es desde el templo de Salomón hasta el año 70 después de Cristo, donde es destruido el templo de Israel y bueno, todo lo que está en Jerusalén. También notamos las palabras sinagogas en el Nuevo Testamento y la palabra iglesia, sobre todo la palabra iglesia en las cartas que se escriben y sobre todo en Apocalipsis. En Apocalipsis la palabra iglesia tiene una connotación muy interesante. Entonces, quiero que analicemos rápidamente o explicarles rápidamente cada uno de estos 5 palabras o estas 5 definiciones para que cuando tú llegues a toparte en la Biblia alguna de estas, sepas por qué, bueno, además de que era un lugar de reunión, por qué se llamaban así y cuál era la diferencia entre cada uno de ellos. Entonces, bueno, ahorita que pueda producción, gracias también, Ale, por venir, eh, por estar aquí haciendo pruebas desde temprano. Bueno, la siguiente diapositiva, vamos a empezar por el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda sagrada o un santuario portátil. Y como les mencioné hace rato, ¿no? Dios les decía al pueblo de Israel que se debían de mover y se recogía la tienda y se llevaba a donde la presencia de Dios guiara al pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué quiero definir esto? A lo mejor algunos de ustedes o los que están hoy aquí no se acuerdan, pero nosotros estuvimos por casi 13 años rentando unas bodegas, y no es que más tiempo, no recuerdo bien. ¿13? Ah, ok, sí recordé bien, gracias. Estuvimos rentando 13 años unas bodegas y cuando llegó el momento de movernos de ahí, el Señor dio una palabra que Él iba a guiarnos como guiaba al pueblo de Israel cuando se tenía que mover el tabernáculo. Esa palabra suena bonito, pero lo que yo entendí que significaba es que íbamos a estar de un lado a otro, de un lado a otro. Y así ha sido. Estuvimos un año después en un salón, solo estuvimos un año, después llegamos al Censodep, donde gracias a Dios el trato fue muy diferente a lo que recibíamos en el salón. Han sido muy amables y muy considerados con nosotros. Eh, hoy lo que pasó pues también se salía del control de ellos y más que nada tiene que ver por el día del trabajo y pues es un día de asueto. Entonces pues fue imposible que alguien de los trabajadores pudiera ir a abrirnos el Censodep porque pues para ellos es laboral. Entonces ese fue el problema que hubo. Pero bueno, más allá de eso, han sido buenos con nosotros, han tenido consideración con nosotros, pero después de eso llegó la pandemia y estuvimos creo que casi año y medio, año 8 meses, y después fue la pandemia igual, yendo, viniendo, y yo sí me puedo identificar con lo que tenían que pasar los levitas, ¿no? Y a lo mejor todos los que nos han estado ayudando a montar y desmontar cada domingo, cada miércoles, pueden entender lo mismo. Porque los levitas tenían que cargar el arca del pacto, tenían que desarmar toda la tienda y volver a armar y volver a montar. Y es parecido a lo que tenemos, digo, gracias a Dios no nos desplazamos tanto, pero en pandemia, sobre todo nosotros lo vivimos aquí, como ven la sala, tenemos que mover sillones, conectar lámparas y varias cosas para poder transmitir. Y siento esto, ¿no? De estar montando y desmontando, pero lo importante es seguir la presencia de Dios. Entonces, por eso quería definir el tabernáculo, porque de acuerdo a lo que Dios habló y a la palabra profética que dio hace como 4 o 5 años que salimos de las bodegas, entiendo que sigue y va a seguir siendo un tiempo en el que donde Dios nos diga que hay que movernos, tendremos que movernos. Y eso significará a lo mejor mover muchas cosas, pero creo que es algo que tenemos que estar dispuestos a hacer porque debemos de estar donde Dios nos indique. Y bueno, algo interesante que encontré también fue que la palabra tabernáculo viene de un verbo o se deriva de un verbo que significa morar. Entonces, lo que Dios les estaba diciendo es que ese era su morada. Y vamos a leer Éxodo 33 del 7 al 10.
Y dice así: Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. Al versículo 9, que está en la siguiente diapositiva, dice: en cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Entonces aquí vemos cómo Dios mismo, en las primeras... quiero nada más recapitular esto. Dios siempre ha estado interesado en que nosotros, como su creación, volvamos a Él. Y lo primero que hizo fue acercándose a Abraham y dándole una promesa, que a través de ti serás bendición para todas las naciones. Esa promesa se cumple en Jesús, cuando Jesús viene y abre el camino para que no solo aquellos que querían seguir la ley, sino aquellos que recibieran el sacrificio de Jesús, pudieran recibir la salvación y restaurar la relación y la comunión con el Padre. Entonces, antes se hacía a través de la ley, hasta que Jesús vino y pagó completamente por los pecados. Pero notemos cómo aquí Dios, además de darles la ley, se manifestaba en medio de su pueblo. El lugar de reunión no importaba dónde fuera, porque estaban en el desierto, simplemente donde Dios, cuando se levantaba la carpa y se buscaba a Dios, ahí descendía Dios. Entonces creo que eso es algo que también podemos entender y apropiarnos. En cada lugar donde hemos estado, la presencia de Dios se ha sentido, y en cada lugar donde estemos o donde nos movamos, sé que la presencia de Dios se va a seguir sintiendo. Y después quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, ahora definiendo los lugares de adoración. Como les comenté, hubo un momento en el que Silo, donde Dios había dicho que debía de estar la tienda, el tabernáculo, fue conquistado, y durante este tiempo podemos ver aquí en pasajes bíblicos que había santuarios en lugares altos. 1 Samuel 10:5 dice: de ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan, y noten la palabra que ahí está subrayada: del santuario en el cerro. Entonces había otro lugar de adoración que no era precisamente donde estaba la carpa, pero ahí iban y adoraban a Dios. Y Dios dice: es un grupo de profetas, ¿no? Gente que escuchaba la voz de Dios. Vendrán profetizando, procedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas, ¿no? Bastante parecido a lo que nosotros hacemos el día de hoy, alabando a Dios, escuchando la voz, soltando lo que Dios da para la iglesia, y también aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, pues este es un ejemplo. Después, en la siguiente diapositiva, Josué 8:30, dice: entonces Josué levantó la mano en el monte Ebal, un altar al Señor, Dios de Israel. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel. Y si tú lees el libro de Génesis, vas a notar que constantemente los patriarcas refiriéndonos a los primeros padres, como Abraham, Isaac, Jacob, que cada vez que se encontraban con Dios en algún lugar específico, ahí levantaban un altar a Dios. Tenían un encuentro con Dios en un lugar y consagraban ese lugar, o hacían un monumento recordando que ahí se habían encontrado con Dios. Entonces, más que el lugar, la presencia de Dios es lo que hace ese lugar especial. Y quiero que tengamos esto en mente: a donde vayamos y nos encontremos con Dios, ese va a ser un lugar especial. Y ahora vamos a cómo se definían los templos en la Biblia. Entonces, por favor, siguiente diapositiva. En los templos, bueno, a lo largo de la Biblia encontramos 3 templos, que dependiendo de la clasificación, el tercero algunos lo cuentan, algunos no, y ahorita les voy a contar por qué. El primer templo es el templo de Salomón. Salomón lo construye, es el que se nos describe en Segunda de Crónicas,
Y después de eso, Israel es conquistado, entonces el siguiente templo es la reconstrucción, pero de cero. Entonces se le conoce como el templo de Zorobabel, o así se le clasifica, y después viene el templo de Herodes. Esta fue una reconstrucción masiva del templo de Zorobabel, que empezada en el año 20 antes de Cristo. Recordemos que Herodes, pues es el regente cuando en el tiempo de Jesucristo. Entonces, parte de querer él congraciarse con los judíos, pues fue esta reconstrucción del templo. Entonces, cronológicamente hay estos tres templos. Dependiendo de la clasificación, hay unos que dicen que el de Zorobabel solamente fue remodelado, entonces no se debe de reconocer el de Herodes. Pero bueno, es información que me gustaría aclarar, sepan, se me hizo un dato interesante. Pero estos son los tres templos que encontramos en la Biblia. Siguiente diapositiva, vamos ahora a hablar sobre las sinagogas. Las sinagogas son un lugar de reunión y asamblea local de los judíos durante la última parte del periodo intertestamentario. Recordemos que del último libro del Antiguo Testamento al primer libro del Nuevo Testamento pasa un tiempo como de 300 años aproximadamente. Y este se le conoce como el periodo intertestamentario, donde hay un silencio de que no hay profetas, no hay como la voz de Dios hasta que llega Juan y después Jesús. Eh, pero este periodo se le conoce así como el periodo intertestamentario, y durante este periodo pues el Imperio Romano se estaba expandiendo. Lo más probable es que los judíos habían sido dispersados por todo esto, por la expulsión a Babilonia, por muchos eventos geopolíticos, por decirlo de una forma. Y estos eventos hicieron que los judíos que se encontraban en ciudades juntos buscaran la forma de reunirse, porque les era difícil ir constantemente al templo. Eso sí, lo que seguían guardando y buscando es ir al templo de Jerusalén mínimo una vez al año. Pero mientras se reunían en sinagogas. Entonces, lo más probable es que esta forma de reunirse se desarrolló cuando se destruyó el templo, después de la destrucción del templo de Salomón, el primer templo, y se quedó. Entonces, ¿cómo se abrían sinagogas? Pues en cualquier lugar donde vivieran judíos y se llegaran a escoger por lo menos 10. En alguna región, ahí debía de haber una sinagoga. O sea, con 10 judíos se podía abrir una sinagoga. Y las sinagogas, aunque no aparecen o no figuran en el Antiguo Testamento, son bastante relevantes en el Nuevo Testamento, que ahí es donde, bueno, vemos a Jesús leyendo y enseñando en las sinagogas, y también judíos que empezaban a creer en Jesús se seguían reuniendo en las sinagogas. De hecho, el apóstol Pablo, cuando empezaba a perseguir a los cristianos, iba a las sinagogas a ver quién creía en Dios, y cuando él se convierte, iba a las sinagogas a predicar de Jesús. Entonces, por eso las sinagogas son un lugar importante para el Nuevo Testamento. Podemos ver en Hechos 9:20, siguiente diapositiva, por favor, que dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí hablando de Pablo. Entonces, Pablo en general empezaba su trabajo misionero yendo a las sinagogas. Y esto me pareció bastante interesante porque espero que hayas notado cómo a lo largo de la historia se buscan lugares para adorar a Dios. Hay veces que ir al templo o por diferentes razones no se podía acceder al templo en el Salomón, o como les comenté en Silo, donde debía estar el arca porque fue conquistado, pero aún así eso no impedía que el pueblo de Israel o los cristianos buscaran lugares consagrados para adorar y acercarse a Dios. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, y con esto quiero terminar las definiciones, que es la iglesia. Ya definimos la iglesia al principio, que es cualquier asamblea
o grupo de personas adorando a Dios. ¿Y por qué la iglesia es importante? Después del día de Pentecostés, Dios crea la iglesia, una iglesia multinacional y multiétnica. Y vemos el ejemplo aquí en Hechos 15 del 16 al 17, pero recordándoles un poco, el día del Pentecostés estaban los apóstoles reunidos, viene fuego sobre ellos, se ve como unas lenguas de fuego sobre sus cabezas, empiezan ellos a hablar y cada judío que había ido al templo a dar sus ofrendas, dicen que empiezan a escucharlos, a declarar las maravillas de Dios en su idioma. Entonces, este evento es importante porque después de eso Pedro les dice no están borrachos y les predica acerca de Jesús y ese día solamente se convierten 3,000 personas. 3,000 personas de multinacionalidades y de diferentes etnias que se habían entremezclado con los judíos, pero al fin de cuentas guardaban la tradición judía, por eso es que iban al templo. Entonces, esto me parece muy interesante porque aquí marcan algunos teólogos la fundación de la Iglesia Universal de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora sí vamos a leer Hechos 15 del 16 al 17. Después de esto, volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Y aquí podemos ver otra vez en esta promesa que se está leyendo, que Dios busca que el resto de la humanidad lo busque, se acerque a él. Todas las naciones que llevan mi nombre. Ahora vamos a leer 1 de Pedro 2:5, siguiente diapositiva, por favor, y dice, también ustedes son como piedras vivas. Pedro refiriéndose a la iglesia, porque igual la carta de Pedro se conoce así como una carta universal, que era para todos aquellos que creían en Cristo, debían de leer esta carta y ser edificados por ella. Y Pedro nos llama piedras vivas. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, lo que Pedro nos quiere dejar en claro y lo de que debemos de entender es que ahora Dios mora en nosotros. Dios vive en nosotros y así nos lo dice 1 Corintios 3:16. Entonces, 1 Corintios 3:16 dice, no saben ustedes, y noten la palabra que usa, son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces Pablo está Pablo entendiendo completamente el significado de la palabra templo por su trasfondo judío. Al él usar esto de no saben ustedes que son templo de Dios, él había entendido y tenía la revelación, que es lo que también nosotros debemos de entender, que Dios ahora vive en nosotros. El lugar consagrado somos nosotros. Dios decidió habitar en nosotros, así como antes durante el tiempo del tabernáculo decidía habitar donde se moviera la tienda, así como también decidió habitar en el templo en Jerusalén, ahora Él ha decidido habitar dentro de nosotros, habitar dentro de cada uno de nosotros. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pues esto nos llevaría a una pregunta, siguiendo la lógica, de si Dios ha decidido morar en nosotros, entonces ¿es necesario un lugar fijo? Y pues el hecho de que Dios vive en nosotros no sustituye tener un lugar consagrado específicamente para tener una asamblea como creyentes. Aunque la iglesia se empieza en casas, el compartir se empieza en casas, vemos también, y ya leímos, lo importante que eran las sinagogas, que eran lugares de reunión para hablar de Dios. Y vemos también cómo esos lugares de reunión eran importantes para discutir de Dios. Si a Pablo y a Jesús se les permitía dar enseñanzas en la sinagoga, era porque seguramente se habría determinado momento de discusión sobre la lectura de la Biblia. Y ese lugar consagrado, esa sinagoga, esos lugares altos, la gente sabía que ahí podía ir a escuchar de Dios.
Si no hay un lugar fijo o un lugar que podamos demarcar de aquí se habla de Dios, puede que no sea tan fácil tener esto que sí había en las sinagogas o cuando se empezaba a predicar, de que como la gente sabía que ahí se hablaba de Dios, ahí se podía llegar a compartir el evangelio. Entonces, creo que esto, a pesar de que Dios ha decidido que seamos nuestro templo, es una necesidad que debe de seguir siendo satisfecha. Es decir, que todavía hay necesidad de que la gente sepa que en esos lugares se habla de Dios. Y además de eso, pues como les mencionaba, hay una promesa especial para reunirnos en asamblea, al reunirnos en asamblea. Y lo podemos leer en Hechos 10:25, que a pesar de que el escritor, perdón, Hebreos, a pesar de que el escritor de Hebreos también va hablando cómo el sacrificio de Jesús es suficiente, y esto ya se ha tocado varias veces, a pesar del sacrificio de Jesús ser suficiente para el perdón de pecados, después de dar toda esa explicación, el autor de Hebreos dice, no dejemos de congregarnos. Entonces, ¿por qué esta frase es importante? Porque en la lógica de los judíos era, ok, voy al templo a pedir perdón por mis pecados, a sacrificar, a traer mis diezmos, ofrendas y ofrendas de paz. Las ofrendas de paz eran para pedir perdón por los pecados. Pero el escritor de Hebreos dice, pues ya no es necesario otro sacrificio para el perdón de pecados. El de Jesús fue suficiente. Y después de dar esa explicación, dice, no dejen de congregarse. Por eso la siguiente frase tiene lógica o sentido, porque dice como algunos acostumbran a hacerlo, porque personas decían, bueno, pues si ya no tengo que ir al templo para derramar sangre de machos cabríos o de sacrificios a Dios para perdón de pecado, pues qué caso tiene ir al templo. Pero aún así el autor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, hay una promesa y una bendición por reunirnos en asamblea. No, además de que, pues como siempre les comentamos, de que el cristianismo tenemos que vivirlo diariamente, nosotros decidimos ser discípulos de Jesús, eso significa ser imitadores de Jesús, y eso diariamente nosotros debemos de apartar un tiempo para orar, para leer la Biblia, para escuchar qué decisiones quiere Dios que tomemos. A pesar de eso, también hay bendición y hay promesas y hay mandato de que no nos dejemos de reunir. Siguiente diapositiva, por favor. También vemos que hay una promesa de que Dios nos va a hablar como cuerpo. Efesios 4 del 15 al 16 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces aquí vemos cómo Pablo también está diciéndole a la iglesia en Efesios que no se separen, que se soporten en amor y que todos juntos vamos a ser edificados, todos juntos obtendremos y recibiremos de los demás de acuerdo a la actividad propia de cada miembro, es decir, de los dones y talentos que tiene cada miembro. Entonces, aunque el templo hoy día somos nosotros, vemos en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento una insistencia de Dios en que debemos de reunirnos, debemos de estar juntos alabando a Dios. Entonces, vemos también en la siguiente diapositiva, Mateo 18:20, dice, si bien nosotros ahora somos el templo de Dios, hay una manifestación especial de la presencia de Dios cuando nos juntamos. Y Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Con toda esta información, ¿cuál debe de ser nuestro objetivo al construir un lugar de adoración? Pues nuestros objetivos deben de ser esto, reunirnos, poder tener asambleas en las que alabemos juntos como cuerpo, a una sola voz a Dios. También el objetivo debe de ser que los demás sepan que ese lugar
es consagrado al reino de Dios. Que si alguien quiere escuchar de Dios, ahí puede acudir. Que si alguien le gustaría aprender más de la Biblia, ahí pudiera acudir. Digo, además del trabajo de evangelismo que debemos de hacer constantemente, Gracias. En la Biblia vemos que Mateo 28:4, donde se nos da la gran comisión, se nos habla de hacer discípulos, ¿no? Enseñando. Esto nos habla de un discipulado de uno a uno, pero también pudiéramos ocupar la ventaja de que al ser un lugar consagrado, la gente pudiera acudir. No sé si a lo mejor algunos de ustedes se han percatado, pero últimamente hay gente nueva que nos visita. Los miércoles de repente hay gente que está en sus clases del deportivo, cosas así, y llegan a entrar al lugar simplemente a ver qué está pasando. Y esto debe de ser uno de los objetivos que debemos de tener en día hoy al momento de construir un lugar de adoración. Y pues también otro de los objetivos, cumplir el llamado y el ministerio que Dios ha dado a esta iglesia. ¿Y por qué les comento esto? En Apocalipsis, cuando aparece la palabra iglesia, se escribe a iglesias en lugares específicos que habían logrado y tenían recompensa por ciertas cosas, pero también habían flaqueado en otras. Entonces, entendemos de Apocalipsis y también de las cartas que cada iglesia va a batallar con ciertas enseñanzas o incluso, sobre todo con la cultura del lugar. Porque la cultura generalmente en la que vivimos tiende hacia el pecado. Entonces, vamos a batallar con la cultura. A lo mejor eso va a hacer que pecados que debíamos de considerar no los consideremos o, o va a haber cosas en las que sí nos demos cuenta, pero cada iglesia tenía un llamado y un ministerio específico. Y creo que también Dios ha dado a Muros de Salvación un llamado y un ministerio específico. Y ese llamado lo tenemos que cumplir. Y parte de lo que sé que Dios ha dado a esta iglesia, además de el ministerio profético, es parte de la administración personal y de orar por sanidad interior y liberación. Y honestamente, desde que no tenemos un lugar fijo, este proceso se ha hecho un poco más lento, ya que pues solo hay como espacio para ministrar los miércoles de 5:30 antesito de que empiece el culto, y esto pues luego hace difícil tanto que los demás puedan acudir. Recuerdo que antes quienes iban a administración, se citaba en las oficinas que había en la congregación y ahí se podía orar e interceder tranquilamente. Y hoy en día no podemos hacer eso. Creo que también lo han notado las reuniones de varones, de mujeres, que no podemos reunirnos porque el reunirnos significa un costo extra y un costo que la iglesia no puede solventar ahorita monetariamente. Entonces, entiendo yo que teniendo un lugar propio, pues pudiéramos librarnos de todo esto, pudiéramos retomar la administración de mejor forma, las reuniones tanto de hombres como mujeres y de jóvenes, todas estas actividades que nos vemos forzados a tenerlas que hacer virtualmente, pudiéramos realizarlas con las promesas de Dios que nos da en la asamblea. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que tener en mente si vamos a construir un lugar de adoración. Ahora, quiero que vayamos a cómo se construían estos lugares o cómo se construyeron, sobre todo el tabernáculo y el templo, las primeras veces que se levantaron. Y ambos se levantaron con ofrendas especiales, pero estas ofrendas especiales eran de acuerdo al sentir de cada uno. Entonces, vamos primero a Éxodo 35 y 35:5 y dice: tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor, todo el que se sienta movido a hacerlo. Presente al Señor una ofrenda de oro, plata, bronce, y los siguientes versículos sigue describiendo todo lo que se podía donar. Todavía no a esa. Gracias. Eh, pero quiero que noten esto, como aquí Moisés ya había dado
la lista de las ofrendas que se debían de dar, es decir, las primicias, los diezmos, ofrendas de paz, o las ofrendas del olor grato y todas las clasificaciones ya se habían dado. Y a pesar de todo eso, pide para construir específicamente una ofrenda para el Señor. De acuerdo a cada quien se sentía movido a hacerlo y de acuerdo a sus posibilidades. Éxodo 36, versículo 5, ahora sí, Ale, por favor. Y en el siguiente capítulo, la Biblia menciona que los que estaban construyendo pararon y le fueron a decir a Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces aquí podemos ver esta generosidad que hubo del pueblo de Israel espontánea para poder construir la tienda de reunión. Y estas ofrendas eran diferentes, lo ya escrito en la ley, como ya les mencioné, diezmos, ofrendas de paz, primicias, etcétera. Dios demandó, pidió una ofrenda especial para la construcción de la tienda de reunión, pero cada quien dio lo que sentía o incluso ponían sus talentos para construir, porque también vemos que Dios le dice a Moisés quién iba a ser el encargado de llevar a cabo la obra por sus dones y talentos al tratar pieles, esculturas, oro, bronce. Se nos dice que era un artesano, pero los demás que tenían talentos lo pusieron al servicio de Dios para construir con lo que ya se había donado. Entonces, me parece pues interesante esto de cómo, bueno, yo antes pensaba, y les voy a contar mi opinión, yo pensaba que pues con lo que se diezmaba y ofrendaba y lo que la gente decidía traer, con eso debía de levantarse el templo, ¿no? Entonces que fuera cuando Dios abriera las puertas, pero cuando estudié este capítulo, porque ya lo había leído antes, pero cuando lo estudié un poquito más, me di cuenta de que no, si era una ofrenda especial que Dios había pedido, una ofrenda diferente a las que ya se habían demandado. Y también fue el mismo caso para la construcción del primer templo. Y en este caso, ahora sí que el que sorprende es David, porque David guardó por muchos años ofrendas especiales para la construcción del templo. Si tú lees la historia de David, David se nos dice que era un hombre que constantemente ofrendaba a Dios. Ofrendas materiales, ofrendas de ganado, constantemente él hacía holocaustos a Dios, constantemente le entregaba a Dios. Pero a pesar de todo lo que vemos en la Biblia que él le daba a Dios, a pesar de todo eso, él fue guardando algo para poder construir el templo. Y tú puedes leer la historia en Primera de Crónicas 28, todo lo que se da, pero me gustaría nada más leer esta parte de Primera de Crónicas 28:2 que dice, puesto de pie, el rey David dijo, hermanos de mi pueblo, escúchenme, yo tenía el propósito de construir un templo para que él reposara el arca del pacto del Señor nuestro Dios y sirviera como estrado de sus pies. Ya tenía todo listo para construirlo. ¿Sabes? Esto me sorprendió por la mentalidad de David. David sabía que construir el templo de Dios iba a ser algo difícil, tenía que ser algo que fuera grandioso, que el pueblo de Israel supiera que ahí debía de ir Dios. Y tuvo la visión de prepararse durante casi toda su vida para ese momento. A pesar de lo que le daba a Dios, como ya te comenté, diezmos y ofrendas, se siguió preparando para levantar un templo a Dios. Y eso fue lo que me sorprendió porque creo que tristemente no tuvimos antes esta visión de estarnos preparando y preparando y preparando para levantar un templo. La iglesia lleva 25 años, este mes cumplimos 26 años de edad y, y desde que empezamos como con esta inquietud, llevamos 5 años tratándonos de preparar para levantar precisamente es un templo. Y doy gracias a Dios por lo que se ha logrado, porque la verdad estamos sorprendidos de lo que se ha logrado, pero también tomando en cuenta los precios que hay en la ciudad, pues es bastante complicado. Hace poquito
preguntamos por una ex escuela de 800 metros de superficie, cuánto la vendían porque estaba en venta y nada más pedían 20 millones. Entonces, digo, híjole, pues qué difícil, pero a pesar de lo difícil que puede sonar, yo creo que nuestra mentalidad debe ser de esa como David, de prepararnos para que si se presenta la oportunidad, para que si Dios abre algo, podamos decir, está bien Dios, hemos preparado todo esto para la construcción de tu templo. Ahora, y también este mismo modelo de que la gente traía voluntariamente para la construcción del templo de Dios fue en la reconstrucción del templo o lo que les comenté como el templo de Zorobabel. En Esdras 1, del 2 al 4, dice, el Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, este es el rey Ciro hablando. Me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. El rey Ciro no era israelita, era persa. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes, y vean lo que está subrayado, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Nuevamente volvemos a ver ofrendas voluntarias específicamente designadas para la construcción de un templo. Después vemos en Esdras 2, 68 y 69, dice, cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de familia dieron donativos, otra vez, donativos para que se reconstruyera el templo de Dios en el mismo sitio, de acuerdo con sus capacidades económicas. Volvemos a ver el mismo principio que cuando se construyó el tabernáculo de reunión. De acuerdo a lo que tenían, dieron para la obra de reconstrucción. Y ya después empieza a mencionar todo lo que se donó. Y bueno, después vemos en la historia que por alguna razón para la reconstrucción del templo, pero ahorita vamos a leerlo. Bueno, sí, precisamente es aquí. Nada más que puse la cita hasta el final. Vamos a leer Ageo 1 del 2 al 11 y dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Ageo y Esdras son contemporáneos, es decir, vivieron en el mismo tiempo. Y cuando muere el rey Ciro, entra el rey Darío a gobernar, y Darío, después de un día que no puede dormir, agarra y dice, tráiganme las crónicas, ve lo que había escrito el rey Ciro sobre la construcción del templo y manda que se reactive la construcción. Entonces, durante este tiempo, Ageo dice, así dice el Señor Dios Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Algo pasó que el pueblo de Israel dijo, ¿saben qué? Mejor no construyamos. Y también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Dios Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. O sea, vemos que el pueblo de Israel dijo, bueno, pues como no es el momento, pues lo dejamos de lado. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco, y lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Dios Todopoderoso. Vamos al versículo 10, siguiente diapositiva. Por eso,
por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Entonces aquí vemos cómo Dios le está reclamando al pueblo de Israel, primero que nada por haber sido desobedientes, porque ya se había dado la instrucción de que reconstruyeran el templo de Dios, y por lo que pasó, por los ataques que vinieron, por los que trataron de desanimar de la construcción, pensaron que no era el tiempo. Y por esa desobediencia Dios viene y les reclama: no puede ser que ustedes solo piensen en sus casas, en sus lugares, y no piensen en mi lugar de adoración, no piensen en el lugar donde deben de reunirse para alabarme, para adorarme. Entonces, creo que necesitamos tener esta visión de que si a lo mejor, por imposible que parezca, que nosotros no podamos construir o que no hemos podido construir en 25 años, aún así seguirnos preparando para que cuando Dios abra la puerta o el momento, podamos nosotros llevar cantidades o recursos para que se construya el templo de Dios. Entonces, siguiente diapositiva, ya me estoy terminando. Espero que estés entendiendo, que te estén quedando claros los principios o las palabras que se usaron, cómo se construían cada templo. Pero cada vez que se levantaba un templo, se traían ofrendas especiales. Puede que la construcción sea tardada o no, pero es nuestra responsabilidad prepararnos y tener la visión. Así como David se preparó toda su vida y guardando cosas, así como no nos dice la Biblia en Éxodo cuánto tiempo estuvieron los israelitas trayendo, simplemente los constructores tuvieron que decir: gracias, ya tenemos todo lo que necesitamos. Así también debemos de prepararnos nosotros. Dios mora en nosotros, pero la necesidad de congregarnos y cumplir el ministerio que tenemos como iglesia hace que un lugar exclusivo para adorar a Dios sea una excelente herramienta. Como ya les comenté, las reuniones que tenemos que tener virtuales por no poder solventar los costos, la administración, sobre todo, que pudiéramos retomar parte de la visión que tenemos en esta iglesia, es poder hacer la administración personal. Entonces, bueno, pues hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, por lo que nos hablas. Te pido, Padre, que tú nos des la bendición económica, Señor, para que esta congregación pueda estar en el lugar donde tú nos has mandado estar. Señor, te pido que tú abras las ventanas de los cielos sobre nosotros. Te doy gracias por la fidelidad de los diezmos y ofrendas que hemos estado viendo a lo largo de la pandemia, a lo largo de estos años, Señor, de estos 25 años, porque siempre hemos quedado bien en donde hemos rentado, siempre hemos quedado, nunca hemos salido endeudados, y te doy gracias por eso, Señor, porque has abierto las puertas, porque podemos decir que ha sido bueno. Y Señor, hoy quiero poner delante de ti estos proyectos que creemos que tú nos estás dirigiendo hacia ellos, que vemos cómo tú has abierto las puertas. Y también quiero pedirte, Señor, que bendigas a aquellos que deciden y han decidido aportar voluntariamente a esta congregación. Señor, que podamos cumplir con los gastos de Querétaro, que podamos cumplir con los gastos de construcción, y también, Señor, guíanos al lugar adecuado donde quieres que estemos. Padre, que podamos seguir escuchando tu voz y moviéndonos a donde quieres que nos movamos, pero también que podamos llegar eventualmente a ese lugar que tú has preparado para que nos establezcamos y seamos un lugar de luz para ese lugar, para esa colonia. Te lo pido, Señor, hablando en nuestros corazones y Señor, que aporten y que se hagan estas aportaciones de acuerdo a lo que tú pongas en el corazón de cada uno, y que también aquellos que pongan de sus recursos para estas construcciones, que puedan ver cómo tú los bendices, les multiplicas,
y respalda, Señor, la obediencia. Y Señor, yo te pido que eventualmente podamos llegar a ese lugar propio y que podamos dar testimonio, así como tú nos has ayudado a obtener estos muy buenos precios para comprar el terreno en Querétaro, así tú nos sigas guiando y ayudando para encontrar el lugar adecuado para muros de salvación y puertas de alabanza. Te lo pedimos, Señor, en tu precioso nombre. Amén.